como que tiene otro formato, o no sé si sea nada más el mío. Incluso las opciones ya aparecen arriba, pero bueno. Chicos, buenas tardes a todos. Les decía, disculpen un poquito la demora porque no me dejaba entrar. Me decía que yo esperara unos minutos. Ayer nos quedamos platicando acerca de los Streptococcus. Nada más recuérdenme hasta qué diapositiva nos quedamos. Empezamos a ver Streptococcus agalacti. Sí. Terminamos de ver las enfermedades que transmiten los neumonios. Sí. Entonces vimos toda esa parte de neumonía, factores de virulencia, y nos quedamos entonces hasta aquí, ¿verdad? Enfermedades clínicas que pueden ser transmitidas por neumonía. ¿Sí? Hasta aquí nos quedamos. Esa sí la vimos. Sí, pero ajá, sí lo acabamos. Esa sí la acabamos. Entonces nos faltó diagnóstico y tratamiento, ¿no? Sí. De neumonía. Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a platicar, ya a terminar más bien esta parte de los Streptococcus. Ayer veíamos entonces 3 géneros patógenos de los Streptococcus. Recuerden que no solamente son los únicos streptos que existen, hay muchísimas más especies. Sin embargo, los 3 que a ustedes les marcan la guía, pues son los 3 más frecuentes, ¿no? E incluso los más patógenos. Por ahí vamos a tener otro tipo de streptos que pueden estar como parte de la microbiota. Entonces, vimos el Streptopiógenes, que dentro del Streptococcus piógenes decíamos que la afectación más importante o más frecuente va a ser la faringitis. Vamos a tener un Streptococcus agalacti, que ayer platicábamos que el agalacti lo tenemos como parte de la microbiota, y sobre todo quien lleva la mayor afectación van a ser los neonatos, ¿no? Y si somos adultos, pues necesitamos una predisposición para poder empezar a ejercer esta infección. Y por último, empezamos a ver los streptos pneumoniae, que pues en su nombre lleva la afectación, ¿no? Sobre todo vamos a tener aquí una neumonía que puede ser producida si se almacena o se alberga en la parte de los pulmones, y sobre todo va a ser una afectación a nivel de alvéolos, ¿no? Entonces, ayer, que fue la última diapositiva que vimos, platicábamos que nosotros vamos a tener neumonía también como parte de la microbiota, que todos hemos tenido en algún momento contacto con neumonía, pero afortunadamente tenemos defensas, sobre todo esas defensas innatas, como la mucosidad, en donde van a quedar atrapadas esas cepas, ¿no? A esto vamos a sumarle si mi cepa es una cepa con cápsula o una cepa no capsular. Regularmente las cepas de neumonía son no capsulares, ¿no? Afortunadamente para nosotros. Pero si sumábamos que es una cepa capsular, pues va a tener la habilidad de poder traspasar, ¿no? De diluir de alguna manera esa mucosidad y poder llegar hasta la parte de los alvéolos, a la parte de senos paranasales o todas las distintas formas. Entonces, nada más para retroalimentar esta última diapositiva que vimos ayer, decíamos que de acuerdo a la zona en donde se localice Streptococcus pneumoniae, pues vamos a tener diferentes enfermedades o manifestaciones, ¿no? La más frecuente o la con la que mayormente se asocia, pues va a ser a nivel pulmonar, que me va a producir una neumonía. Y no sé si platicamos la parte de tos productiva con esputo hemoptoico. Decíamos que la tos productiva, vamos a tener aquí ya una presencia de flema, se va a formar. Regularmente los estreptos y estafilos son muy supurativos, pueden formar pus, y en este caso me facilita la producción de la flema, ¿no? El esputo hemoptoico entonces es porque va a tener rasgos de sangre, y eso me va a ayudar a mí como médico poder diferenciar esa expectoración me va a ayudar a diferenciar esa expectoración si en algún momento yo también tengo una tos productiva. Van a haber otras bacterias que también me van a causar una tos productiva, pero puede ser que para nada sea una expectoración hemoptoica, es decir, que no haya rasgos de sangre, ¿no? O van a haber en otro momento unas bacterias que me van a producir tos, pero
no me van a causar, no va a ser productiva, es decir, no va a haber esa formación de la flema, ¿no? O el esputo. Y a veces les digo flemas porque cuando nos llega un pacientito, por ejemplo, a consulta, a veces tenemos que, ay, escucho un poquito, pero no sé. A veces cuando nos llega un pacientito que les decía, y ellos nos dan esos datos de su expectoración, a veces no les vamos a decir de qué manera observa su esputo, ¿no? O su expectoración, porque a veces ellos no reconocen esos términos. Entonces, es decir, ha observado que presenta flemas, sí, con o sin sangre, ¿no? Entonces, sí tenemos que también hablarle al paciente de acuerdo pues, al mismo casi idioma que ellos manejan. Entonces, si estaban en senos paranasales, en oídos, en meninges, ¿no? Y cualquiera de estas zonas donde se encuentran las bacterias, estas se van a diseminar. Y eso significa que van a través de torrente sanguíneo poder irse a otras zonas, ¿no? No las propias o no las más características que podemos encontrar con Streptoneumoniae. Y entonces, si empezamos a tener una diseminación por hematógena, pudiéramos incluso ver la presencia de una bacteriemia, ¿okay? Que es cuando ya tenemos la presencia de la bacteria en la sangre. Bien, para el diagnóstico entonces de Streptococcus pneumoniae, vamos a hacerlo a través de cultivos, que ya decíamos que dentro de los cultivos vamos a tener ya que hacer tinciones de Gram, o cuando nosotros mandamos a realizar a nuestro paciente un cultivo, ya nos van a hacer el reporte de una tinción de Gram, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cultivos van a hacer? Ayer hablábamos que depende de donde yo quiera buscar o localizar, en este caso, la presencia del Streptoneumoniae, ¿no? Pues si estoy hablando que sobre todo va a estar a nivel pulmonar, pues va a ser un cultivo de esputo o cultivo de expectoración. Entonces, podemos darle las indicaciones al paciente o incluso en la nota que llevaría el paciente al laboratorio, tenemos que especificar de dónde se va a realizar el cultivo, ¿no? Si yo estoy ya pensando que mi paciente puede tener una bacteriemia a raíz de una infección por un Streptoneumoniae, pues entonces le voy a mandar un hemocultivo, ¿no? Un cultivo en sangre. Entonces, estos cultivos van a ser de acuerdo a la clínica de mi paciente, ¿ok? Y con la tinción de Gram también platicábamos que la tinción de Gram va incluida en los cultivos, pero con la tinción de Gram solamente vamos a llegar a nivel de saber si son cocos, si son bacilos, si son positivos o si son negativos, ¿no? En este caso, que son cocos Gram positivos y están formados sobre todo en pares. Podemos hacer la detección de los antígenos que se desecha a través de orinas, que va a ser la búsqueda de polisacáridos C del neumococo. Y esta detección de antígenos, realmente lo que detecta en la búsqueda del polisacárido C es que existe la presencia del pneumoniae, pero eso hace referencia a que va a ser una cepa capsular. La cápsula del pneumoniae, como platicábamos ayer, está recubierta de polisacárido C. Entonces, si yo estoy sospechando que tuviera una infección por un Streptoneumoniae y a través de la orina podemos detectar lo que caracteriza su cápsula, entonces pudiéramos confirmar a través de este tipo de antígenos. Y por último, las pruebas moleculares que son lo mismo que las pruebas por PCR a nivel molecular. Platicábamos que el PCR, que es reacción de la cadena de la polimerasa, pues va a ser una técnica bastante específica, pero las pruebas moleculares en Streptos, en Enterococcus, en Staphylos, realmente son como que mucho diagnóstico para una bacteria mucho más sencilla, ¿no? Salvo que estuviéramos buscando cosas más específicas, decíamos, vamos a optar por unas pruebas moleculares. Entonces, realmente Streptos, Staphylos, Enterococcus, Neisseria, todo ese tipo de bacterias son muy nobles y pueden crecer en medios de cultivos, ¿ok? Entonces, podemos tener resultado a los 2-3 días a través de cultivos y realmente son resultados muy certeros. Entonces, las pruebas moleculares van a ser ya cuando tengamos como que casos muy específicos, ¿no? Y por último, en la parte del tratamiento, pues es muy parecido a los otros estreptos que hemos estado platicando. Vamos a tener aquí la penicilina, que va a ser un beta-lactámico. Los estreptos en general tienen mucha afinidad, más bien son sensibles a beta-lactámicos. Y la penicilina entonces va a ser aquí el fármaco de elección.
Si no, podemos dar una combinación de fármacos como una vancomicina con ceftriaxona. Y la selección del antibiótico difiere según el sitio de la infección y dependiendo de si la aportación, es decir, si esa infección incluso la adquiere el paciente dentro o fuera del hospital. Porque es importante saber qué tipo de tratamiento vamos a elegir si mi paciente está incluso hospitalizado, ¿no? Depende mucho si el paciente ya llega con una neumonía o incluso hay pacientes que adquieren esta neumonía dentro de los hospitales. Entonces, desgraciadamente a veces tenemos pacientes que van por alguna cuestión y terminan teniendo otra, ¿no? A eso vamos a sumarle si mi paciente ha estado con tratamiento durante un tiempo prolongado y entonces el que esté bajo tratamiento de manera prolongada, eso hace que el paciente pueda ser resistentes a, pues, a varios antibióticos, ¿no? Entonces, si este streptopneumoniae el paciente lo presenta de manera intrahospitalaria, entonces a veces sí se crea mayor resistencia. Entonces, sí como que se reduce el número de antibióticos que pudiéramos utilizar. Afortunadamente, cuando alguien cuando nos mandan, Jordi, no sé si vas a preguntar algo. ¿No? Doctora, Mande, yo sí. dime. Es que había leído que también la clindamicina, pero no sé si tenga un efecto similar a la vancomicina. Sí, la vancomicina realmente la vamos a O sea, utilizar. ¿se podría combinar o cambiar? Sí, sí, es más, Jordi, ¿verdad? Por No. ejemplo, Qué ver. ¿no? Veo que me aparece. Es que él tiene el micrófono igual que yo. Entonces me titila como que, déjame entonces si le. Ok, ahora sí. De hecho, no son como que los únicos antibióticos. Por ejemplo, no en todos los pacientes vamos a poder usar penicilina. De hecho, hay muchos pacientes que desafortunadamente ya presentan alergias, ¿no? A este tipo de antibióticos porque a lo mejor de jóvenes utilizaron mucha penicilina, ¿no? A veces pues teníamos la fortuna nada más de ir, no fortuna, sino desafortunadamente podíamos ir a la farmacia y comprar el antibiótico, ¿no? La vancomicina la podemos sustituir por la penicilina en los casos que o se muestre mucha resistencia o se muestre alergias por parte del paciente. Pudiéramos utilizar otro grupo de antibióticos, como el que tú estás dando un ejemplo de la clindamicina, por supuesto. Esto va a depender mucho de la cepa a la que nos estemos enfrentando y también de las condiciones del paciente, pero sí pudiéramos utilizar, incluso nosotros a veces seleccionamos en la parte del tratamiento como que los de primera elección, ¿no? Pero no siempre van a ser los antibióticos que en este caso pudiéramos trabajar. Sí, claro, si la clindamicina es un antibiótico a la que es sensible mi neumonía, por supuesto que lo pudiéramos en dado caso utilizar. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que les iba a comentar precisamente con la parte de los antibióticos es que cuando ustedes mandan a realizar un cultivo a sus pacientes, o sea, por default, ya sin hacer un pago extra ni nada, yo veo mucho en el laboratorio, por ejemplo, que los médicos ponen realizar cultivo con antibiograma. Entonces, si los cultivos de sus pacientes son positivos, entonces a nosotros químicos vamos a tener una bacteria que pues tiene que ser patógena de esa zona anatómica y entonces nosotros le vamos a realizar el antibiograma. Ya el antibiograma se le realiza a todos los cultivos, o sea, ya es parte del estudio, ¿no? Entonces, ¿para qué es el antibiograma? Ya sea una bacteria gram positiva, como en este caso, ya sea para una bacteria gram negativa o incluso para una bacteria específica. En el antibiograma nosotros vamos a tener la serie de antibióticos que fueron pues dispuestos para esa bacteria en específico, ¿no? Para esa cepa en específico. Y entonces a ustedes les va a llegar el reporte del cultivo y les va a decir, se observa, en este caso, Streptococcus pneumoniae, y después nos ponen toda la serie de antibióticos y como vimos en las primeras, no sé si con ustedes vi, pero en una de las reuniones aparece un ejemplo, si no déjenme buscarles un ejemplo de cómo aparece un reporte de antibiograma.
Entonces, les decía, mandan a hacerle un cultivo al paciente, supongamos de expectoración. Les dice, si tu paciente tiene Streptococcus pneumoniae, y a continuación viene su antibiograma. En el antibiograma, entonces, va a ser una serie de antibióticos que fueron específicamente puestos para esa cepa, y entonces a ustedes les va a aparecer a un lado sensible o resistente. ¿Qué significa? Que ustedes van a optar por los antibióticos que la bacteria es sensible a ellos. Y por lo tanto, aquellos que les va a decir resistente o se muestra resistencia, pues obviamente no los vamos a poder utilizar, porque eso quiere decir que por más antibiótico que yo le dé, suponiendo que me aparece penicilina resistente, eso quiere decir que aunque yo esté con un neumonía, y a mí, yo leí en el Murray que la penicilina es de primera elección, pero esa cepa de Streptoneumoniae de ese paciente en específico está presentando una resistencia a penicilina. Entonces, por más penicilina, les decía que yo le di a mi paciente, pues lo único con lo que voy a acabar del paciente va a ser con la microbiota, pero nunca con ese Streptoneumoniae. ¿Por qué les digo esto? Porque depende de cada paciente, vamos a tener variaciones en el antibiograma. Depende de cada cepa, aun cuando sea el mismo género y especie. Es decir, por ejemplo, Ever, puedes tener un Streptoneumoniae y yo, Adakaren, también puedo tener un Streptoneumoniae. Pero si los dos vamos juntos al mismo laboratorio, llevamos muestras de expectoración, estoy segurísima que van a haber variaciones, aunque tengamos el mismo crecimiento de Streptoneumoniae, vamos a tener variaciones en el antibiograma. Acuérdense que depende mucho del sistema inmunológico, pero también depende de las condiciones de la cepa. A lo mejor Ebert, no sé, desafortunadamente, ese Streptoneumoniae lo adquirió en el Juan Graham mientras estaba dando prácticas, ¿no? Y a lo mejor yo lo adquirí en el laboratorio porque de esta manera me infecté. Entonces, podemos tener variaciones en las cepas y cada cepa va a mostrar una sensibilidad o una resistencia a cierto tipo de antibióticos. No sé si me expliqué con eso. Cada uno entonces vamos a tener unas variaciones de los antibióticos. Déjenme buscar, si no mañana, que también los veo, un ejemplo de cómo van a ver ustedes un reporte del antibiograma. En todos los cultivos les van a reportar antibiogramas, en todos. Ya eso es algo que si mi cultivo cuesta 200, 300 pesos, ya me van a incluir un antibiograma. Ahora, pues si yo voy a hacer un cultivo de expectoración, pero entonces, pues a mí no tengo ninguna bacteria en expectoración, entonces, pues no tienen a quién hacerle un antibiograma, ¿no? Y se los platico porque luego eso es como una discrepancia con los médicos. Pues es que yo te solicito antibiograma, pero acuérdense que el antibiograma se le va a realizar únicamente a una bacteria patógena, es decir, que en ese cultivo a mi paciente sí le haya crecido una bacteria patógena. ¿Y por qué hago énfasis en la parte patógena? Porque a lo mejor ustedes mandan un cultivo de piel, o un cultivo sí, sobre todo de piel, y entonces les crece un Staphylococcus epidermidis. Pues todos tenemos Staphylococcus epidermidis. No tiene caso que yo te dé un antibiograma para una bacteria que es parte de la microbiota, ¿no? No tendría caso eliminarla de esa zona. Entonces acuérdense que el antibiograma siempre va a estar, se va a realizar con base en la bacteria patógena. Hay, por ejemplo, urocultivos que el paciente nos lleva su muestra de orina, entonces pues la vejiga regularmente debería de ser estéril, ¿no? Entonces, pues no tuvo ningún crecimiento, entonces no tengo a qué bacteria hacerle un antibiograma, ¿ok? No sé si me explico con esa parte, pero sí vamos a tener variaciones de tratamiento, ¿ok? Bien, entonces hasta aquí vamos a finalizar con la parte de Streptococcus, ¿ok? Cualquier duda que tengan, con cualquier cosita, chicos, acuérdense de activar su micrófono con confianza. Entonces, con los Streptococcus solamente van a ser 3 los que platicamos hasta ahorita, que van a ser Piógenes, que va a ser Agalacti y que va a ser en este caso Pneumonia, ¿ok? Vamos entonces a empezar a... Y los Enterococcus, también en el nombre, a veces los mismos nombres nos hacen referencia ya sea a la acción o a la zona en la que se encuentran, ¿no? Entonces, Enterococcus
viene de entero, me está haciendo referencia que va a estar a nivel intestinal. Y pues coccus, pues me está diciendo que van a ser cocos también, ¿no? Enterococcus entonces ya es punto y aparte de los streptococcus. Ya a partir de ahorita vamos a empezar a ver otro género, ¿ok? Que son los enterococcus. Vamos a platicar ahorita de las características de enterococcus y van a ver que son muy parecidas a los streptos. De hecho, inicialmente se pensaba que enterococcus eran parte de los streptos, pero a través de pruebas moleculares, sobre todo de pruebas bioquímicas, pues tenían características, más bien diferencias muy establecidas de los streptococcus. Es por eso que optan por sacar enterococcus del género de streptococcus. Y ya ahorita son dos géneros diferentes, ¿ok? Entonces, finalizamos con streptos y vamos a empezar a ver otro género que son los enterococcus. Disculpe, química, una pregunta. ¿Ya cambió la diapositiva de tratamiento? Ya, a ver, es que yo creo que está, a ver, ya, déjame ver. Voy a regresarme y voy a volver. Ok. Ahí tengo puesta una que dice enterococcus nada más y tiene una imagen. No la Sí se veo. ve. Yo sigo viendo la de tratamiento. Bueno, debe ser mi internet. ¿Sí ven la de enterococcus los demás? Sí, sí. Sí, doctora. Sí. Ah, bueno, Sí, entonces sí si se no, ve. Julio actualiza el team, a lo mejor. O si no, luego tarda. Es que yo creo que el internet está muy feo. O que salgan y entren de nuevo. O puede salir y entrar sin ningún problema. Acuérdense que aquí la asistencia aquí queda total. Todo lo que a cómo se desplacen durante la hora, todo queda registrado. Entonces no hay ningún problema con que salgan y vuelvan a entrar. Bien, entonces, de acuerdo a las características de enterococcus, que decíamos que son muy parecidos a los streptos, dice que son cocos gram positivos, típicamente también se disponen en parejas o en cadenas cortas. Entonces, eso lo pueden hacer, decíamos, igual los streptos, por ahí el pneumoni también se podía poner de forma de parejas, ¿no? Que parejas quiere decir que van de 2 cocos en 2 cocos. Son parte de la microbiota intestinal normal, por lo general no son hemolíticos, es decir, no forman hemólisis como las que platicábamos con streptos, salvo en algunas ocasiones, si llegaran a formar esa hemólisis, lo van a hacer tipo alfa, es decir, no va a ser una hemólisis tan marcada, ¿ok? Y crecen en presencia de altas concentraciones de cloruro de sodio y sales biliares. Esto sobre todo, pues vamos a saber estas concentraciones, más bien las utilizamos nosotros de manera in vitro para poder facilitar el crecimiento bacteriano al momento de hacer el diagnóstico. Entonces, les decía que de manera morfológica, nosotros a veces al realizar la tinción de Gram, pues nos van a ser muy parecidos a los streptos. Yo les decía a ustedes, una tinción de Gram solamente les va a ayudar hasta cierto punto, ¿no? Si por algo ustedes solicitan una tinción de Gram, nada más porque necesitan un resultado más rápido de lo habitual, entonces, si ustedes le reportan, se observan cocos gram positivos en parejas o diplococos gram positivos, pues pueden pensar o bien que son Streptococcus, incluso pneumoniae o algún tipo de Streptococcus, si tuvieran cadenas cortas, o podemos pensar que es un Enterococcus. Hasta ahí con la tinción de Gram, ¿no? Porque pues la tinción no me da más datos, no me puede decir incluso qué género, qué especie es, ¿no? Entonces, depende ya de la zona anatómica que ustedes estén buscando encontrar esta infección, pues a veces vamos a decir, no, sí puede ser un enterococcus o sí puede ser un strepto. Porque digo, esta parte de la tinción de Gram, ustedes deben de saber que los cultivos, pues el crecimiento bacteriano, pues no es que yo lo esté sembrando y a las 4 o 5 horas ya tengamos un resultado, ¿no? Se siembran en estos agares que empezamos a platicar ayer y se tienen que incubar a una temperatura, sobre todo 37 grados, ¿no? Pero sí es importante que ustedes sepan porque un cultivo mínimo debería de tardar 24 horas en incubación, por eso incluso le llamamos cultivos, ¿no? Se cultiva la bacteria. Entonces, un resultado de un cultivo va a tardar 24 horas, 48 horas, y en teoría se debería de reportar hasta las 72 horas
como haciendo el tiempo para ver qué tantas bacterias pueden crecer. Entonces, si ustedes mandan un cultivo de expectoración, de orina, de faringe, no sé, pues no es como que al día siguiente ya pudiéramos tener un resultado, ¿no? Sin embargo, ustedes como médicos están trabajando en un hospital, sobre todo, que estén atendiendo una urgencia, que necesiten algún cultivo de manera un poco más rápido, pues no le podemos dar un reporte en menos de un día, pero sí una tinción de Gram. La tinción de Gram es, pues pudiéramos tener el resultado el mismo día. ¿Y para qué les sirve entonces a ustedes una tinción de Gram sin el reporte como tal del cultivo? Lo que les platicaba ahorita, porque ustedes ya van a tener ideas si están enfrentándose con esa infección, ya sea con un coco, con un bacilo, si es gram positivo, si es gram negativo, ¿no? Entonces, pueden empezar a tratar a su paciente bajo estas determinaciones, si tienen un coco, si tienen un bacilo, si es positivo o negativo. No sé si me explico con esta parte. La tinción de Gram va a ser como un resultado preliminar antes de que pudiéramos tener ya como tal el reporte del género y la especie, ¿ok? Pero sí van a haber algunas urgencias, incluso he visto que la tinción de Gram, pues el mismo día nos puede empezar a orientar. Por ejemplo, si me están reportando una tinción de Gram, un coco Gram positivo, pues no es como que yo esperaría que me crezca una E. coli, ¿no? Suponiendo que tenga yo una infección en vías urinarias. ¿Por qué no va a ser una E. coli? Pues porque la E. coli es un bacilo y es un Gram negativo, ¿no? Entonces, la tinción de Gram sí los va a ayudar a orientarse, salvo que quisieran un resultado preliminar, ¿no? Pero si no, pues tendríamos que esperar los 2, 3 días para que nos reporten los resultados de los cultivos, ¿ok? Bien, entonces con los enterococos, regresando otra vez, retomando un poquito este tema, vamos a tener características parecidas, que son cocos, que son positivos, que pueden estar en forma de diplococos o en cadenas cortas. Existen muchas especies de enterococos, de las más importantes aproximadamente son 12, pero de estas dos vamos solo a ver o a platicar, o más bien mencionar dos especies que son Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. ¿Por qué solamente vamos a hablar de estas? Pues porque casi siempre estas dos especies son quienes cubren el 100% de las patologías producidas por Enterococcus. En el caso de Enterococcus fecalis, es el más frecuente, entre el 85 y 90% de las afectaciones por Enterococcus me la produce esta especie, que es fecalis. Y el otro, entre el 5 al 10%, vamos a tener Enterococcus faecium. Entonces, son los dos más importantes, las dos especies más importantes de Enterococcus. Y la de arriba, que es la más frecuente, fecalis, nos está diciendo incluso en dónde la vamos a aislar, ¿no? Se llama fecalis porque nosotros la vamos a encontrar en materia fecal. Porque en materia fecal, pues Enterococcus decíamos que van a estar a nivel intestinal. Todos, casi todos vamos a tenerlo como parte de la microbiota. Y entonces, si yo me hago, decíamos, un coprocultivo, pues seguramente puedo encontrar un Enterococcus fecalis y eso es algo normal como parte de la microbiota. Vamos a platicar entonces cuándo se torna un proceso de infección. Bien, ¿qué hace? Ay, perdón. ¿Qué hace entonces que sea virulento un Enterococcus fecalis, por ejemplo? Que es el del que mayormente vamos a hablar. Esta virulencia va a ser por dos propiedades y una de ellas es que tiene la capacidad para adherirse a tejidos y formar biopelículas. Las biopelículas o biofilms van a ser como unas capas, como una especie de capita que se va a ir formando por la unión de las bacterias al tejido. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna lesión y observamos que el paciente incluso se le ve hasta blanco donde tiene esa infección, ¿no? O incluso en la garganta a veces se ve blanquecino donde se va formando la infección. Ese biofilm o biopelícula se forma porque se va adheriendo la bacteria a toda la parte del tejido, ¿no? En cualquier zona. Entonces, ellos, en este caso fecalis, tienen la capacidad de adherirse y sabemos que la adherencia es parte de los factores de virulencia. Y además, Enterococcus fecalis muestra mucha resistencia a los antibióticos.
Sobre todo se da a raíz de infecciones intrahospitalarias o se adquiere la infección de manera intrahospitalaria. Entonces, a eso vamos a sumarle de que se vuelve muy resistente a los antibióticos. El que una bacteria sea resistente a los antibióticos realmente no es que la bacteria sea tan patógena o tan virulenta, pero es una bacteria que a nosotros, como personales de la salud, nos quita la capacidad de poder contraatacarla, ¿no? Entonces, sí, por ahí vamos a tener algunos casos muy importantes de bacterias que muestren resistencia. Realmente la resistencia antibacteriana, perdón, es un tema muy delicado porque pues nosotros contraatacamos con antibióticos y si de repente esa bacteria tiene la capacidad de poder ser resistente a la mayoría de ellos, es entonces, ¿y con qué la elimino, no? Entonces, desgraciadamente sí es un tema muy importante y que nosotros como pacientes, tanto ustedes como, ustedes que son médicos, que van a ser médicos, como los pacientes normales, pues por ahí vamos creando una resistencia por adquirir sobre todo, más bien por maltratarnos, es decir, por no tomar los medicamentos en dosis correctas, ¿no? Pero bueno, la virulencia entonces de los enterococcus se va a deber sobre todo a estas dos capacidades, de adherirse al tejido y de volverse resistente a una gran serie de antibióticos. Ahora bien, ¿cómo vamos a tener entonces esa transmisión o cuál va a ser el factor de riesgo si nosotros lo tenemos como parte de la microbiota normal? La transmisión sobre todo puede ser que el paciente la reciba por el personal hospitalario, médicos, enfermeras, cualquier persona que manipule al paciente. Y esta sobre todo se da por contaminación de las manos. Si, por ejemplo, yo estoy atendiendo al paciente de la cama 1 y el paciente, no sé, tuviera alguna cantidad de Enterococcus fecalis y yo voy y después al paciente de la cama 2 lo voy a tratar e incluso le voy a poner un catéter, le voy a tomar muestra, qué sé yo. Esa manipulación de manera intrahospitalaria es la que va llevando el arrastre, en este caso de Enterococcus fecalis. A nosotros en las manos, como personal de salud, pues no me va a hacer nada, ¿no? Está en la piel, entonces el enterococcus, mientras se quede a nivel de piel, no vamos a tener ninguna afectación. Pero con los pacientes sí. Y aunado a eso, pues los pacientes tienen a veces, sobre todo pacientes que ya tienen mucho tiempo hospitalizados, que ya están bajo antibiótico-terapia por mucho tiempo, pues el sistema inmunológico puede decaer, ¿no? La transmisión también se da a través de dispositivos médicos y puede ser también por catéteres urinarios o intravasculares. Sí, lo que comentaba ahorita, ¿no? Si yo voy a colocarle un catéter a mi paciente, si yo voy a colocarle una sonda a mi paciente, entonces sí se tiene que tener la higiene, ¿no? Previamente de las personas que van a manipular este tipo de dispositivos, porque entonces nosotros vamos a poder inocular la bacteria al paciente. Y si fuera un catéter urinario, a lo mejor el paciente va a terminar con una infección en vías urinarias por Enterococcus fecalis. Pero tal vez si es, no sé, que le apliquemos un tratamiento a la vena al paciente, e imagínense que ahí vayan Enterococcus fecalis, mi paciente puede terminar con una bacteriemia y va a ser una complicación, ¿no? Es mucho más agresivo que tenga yo una bacteria a nivel de sangre a que lo tenga yo en tracto urinario, ¿ok? Puede ser por una hospitalización prolongada, que el paciente va a estar más susceptible, decíamos. Hay pacientes, por ejemplo, que a veces hacen sus necesidades acostados y entonces si Enterococcus fecalis me estás diciendo que está a nivel intestinal, pues si se tiene mala higiene y sale por el recto, pues de manera, sobre todo por higiene o por la incomodidad de que el paciente esté haciendo esas necesidades en cama, a veces pudiéramos arrastrar de la parte del recto a la parte donde está la uretra, en este caso Enterococcus fecalis. Cambia de zona anatómica. Entonces, sale a través pues, de un proceso intestinal donde defeca el paciente y entonces por higiene o por arrastre puede llegar a la uretra y producirse una infección urinaria. Por empleo de antibióticos de amplio espectro. Entonces,
si está a nivel intestinal, puede ser que yo esté bajo tratamientos antibióticos de amplio espectro y estos antibióticos, el que el paciente esté, decíamos, con tratamiento de antibióticos por mucho tiempo o de manera prolongada, disminuye a veces las defensas de los pacientes. Y entonces parte de la microbiota a veces puede multiplicarse y va a empezar un proceso infeccioso, ¿no? Y por último, pacientes con traumatismos, cirugías abdominales o que tienen defensas comprometidas. Si un paciente tiene un traumatismo, por ejemplo, un paciente que llega con alguna quemadura, paciente que llegó por, no sé, tuvo un accidente, no sé, en una motocicleta y su herida está expuesta. Entonces, si hay en el ambiente o en la manipulación que decíamos de las manos del personal de salud, tengan Enterococcus fecalis, al momento de hacer esa manipulación, por algún motivo, esa herida que está expuesta va a quedar entonces también expuesta a un Enterococcus fecalis y entonces el paciente va a terminar con una infección en esa herida, ¿ok? Entonces, en resumen, estas son las maneras en cómo se puede adquirir una transmisión y factores de riesgo. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de ellas son de manera intrahospitalaria. Si en algún momento nosotros pudiéramos tener una infección por Enterococcus fecalis, si estamos en casa, si somos inmunocompetentes, pero sobre todo ya es por una muy mala higiene, es decir, por, decíamos en la parte de mal limpiarnos, ¿no? Que suena un poco chistoso, pues que no tengamos el cuidado, ¿no? Y de que la parte donde está el recto pudiéramos pasar la infección a vías urinarias. Pero no es tan recurrente que se dé este tipo de infecciones en la comunidad, sobre todo Enterococcus fecalis, que afecta más que nada a pacientes hospitalizados. Casi es una infección intrahospitalaria. Bien, entonces, ya platicamos del método de transmisión, de qué manera pudiéramos adquirir una infección por Enterococcus fecalis. ¿Qué me va a producir Enterococcus fecalis? Pues ya habíamos dicho, una bacteriemia, que va a ser la presencia de la bacteria en la sangre, una endocarditis, sobre todo si usamos dispositivos específicos en donde vamos a inocular a la bacteria, infecciones del aparato urinario, y se las puse en negrita porque es la afectación principal que me va a causar Enterococcus fecalis. Me puede causar una peritonitis, me puede causar infecciones de heridas, y entonces una peritonitis, por ejemplo, decíamos, sobre todo pacientes que están con antibiótico-terapia, sobre todo pacientes que ya tienen pues defensas muy bajas y que de manera intestinal van a tener esta afectación, ¿no? Y las infecciones en heridas, pues decíamos que van a ser aquellas que van a estar expuestas, ¿no? Y van a terminar infectándose con un Enterococcus fecalis. Y entonces el diagnóstico lo vamos a hacer también a través de la atención de Gram o de cultivos de orina, aparece aquí, pero realmente no nada más cultivos de orina. Si es una bacteriemia, decíamos va a ser un cultivo en sangre, que también le llamamos hemocultivo. El cultivo de orina, que lo conocemos como urocultivo, que está en la herida del paciente en la piel, pues puede ser un cultivo de herida y así, ¿no? Entonces, regularmente vamos a tener la elección del cultivo de acuerdo a donde nosotros sospechemos que tiene la infección, en este caso por fecales, ¿ok? Pero también va a ser una bacteria, les decía, muy noble, que va a poder aislarse de manera rápida a través de un cultivo o una atención de Gram. Y ya de manera inerte, pues vamos a tener que si sale positivo, no sé, una infección en vías urinarias, pues también nos reportarían un antibiograma. Entonces, como parte del tratamiento, el tratamiento de las infecciones graves, podemos hacer combinaciones, puede ser un aminoglucósido con otro antibiótico que puede inhibir la síntesis de la pared celular. En este caso puede ser penicilina, ampicilina o vancomicina. Es decir, utilizar un aminoglucósido puede ser en combinación con penicilina o en combinación con la vancomicina. La vancomicina siempre es un poquito más de amplio espectro. Y bueno, la vancomicina se emplea para cepas también resistentes a la ampicilina en combinación con otros fármacos. Regularmente los tratamientos que les ponemos aquí están enfocados pues de manera más específica a la bacteria de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, por ahí si ustedes ya repasaron la parte de los antibióticos, penicilina, por ejemplo, que pertenece al grupo de betalactámicos, ellos están muy enfocados a las bacterias gram positivas.
vancomicina también está muy enfocada a bacterias gram positivas. Entonces, por eso hasta ahorita, en la parte de streptos y en la parte de enterococcus, son tipo de antibióticos que estamos repite y repite en la parte de tratamiento, pues porque estamos hablando solo de bacterias gram positivas, ¿no? Cuando empecemos a ver, por ejemplo, bacilos gram negativos o también cocos gram negativos, pues vamos a tener ya otro enfoque de tratamiento. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, con la parte de streptos y enterococcus? ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? Hoy están muy calladitos todos. Y eso que apenas es martes. No, doctora, no hay dudas. Perfecto. No, doctora, no hay duda. Claro, Menos así doctor. para que los escuche hablar entre ratitos. Porque ni los veo ni los escucho. Siento que estoy solita hablando. Bueno, Aquí estamos. entonces vamos a, ya sé cómo los voy a levantar. Nos queda, todavía no nos han confirmado la fecha del examen, pero creo que a más tardar va a ser dentro de los primeros días de octubre. Acuérdense que su examen viene hasta la sesión 22, si no mal recuerdo. Creo. Entonces, creo que abarca hasta Clostridium, que es lo que veríamos en esta semana y principio de la otra. Pero creo que sí, durante la primera semana de octubre, es decir, en una semana y media, 2 semanas más o menos, tendrían su primer parcial. Bien, entonces, en resumen con lo que hemos platicado hasta ahorita de los Streptococcus, es un género y vimos 3 especies, Piógenes, Agalacti y Pneumoni, y después vimos Enterococcus, que ya es otro género, y vimos del Enterococcus, más bien platicamos en específico sobre Fecalis, que esa es la especie, ¿no? ¿Quién es quien predomina sobre todo? Y hasta aquí vamos a finalizar con Streptos y con Enterococcus. Vamos a comenzar a platicar acerca de los Staphylococcus. Y con los estafilos ya tenemos otro género. Vamos a platicar también, son 3 tipos de Staphylococcus de los que vamos a ir platicando. Vamos a ver ahorita las características de los Staphylococcus. Y con los estafilos, parte de esas características es que son cocos gram positivos. Hasta aquí pudiéramos decir que son, pues, iguales a los streptos o enterococcus. Por ahí tienen una enzima que se llama catalasa. La catalasa es una enzima que yo creo que ya habíamos platicado. La catalasa es una enzima que tiene la capacidad de separar la molécula de peróxido de hidrógeno, ¿no? Solamente para recordarlo. Y entonces, esta catalasa, que es la enzima separadora de peróxido de hidrógeno, al separar este peróxido de hidrógeno, nosotros vamos a tener molécula de agua y molécula de oxígeno. Y decíamos, que es una capacidad que tiene la bacteria tanto para realizarla dentro del cuerpo como para la parte diagnóstica ya de manera in vitro, ¿no? La catalasa, nosotros la vimos con los streptos, pero decía catalasa negativa, catalasa negativa, catalasa negativa. Entonces, cuando nosotros tenemos un cultivo de algún paciente y entonces yo veo en el cultivo, en la atención de Gram, que son cocos, a veces no se agrupan a como nosotros quisiéramos observarlo así como en las imágenes que presentamos, ¿no? A veces solo se ven cocos, se ven Gram positivos, y entonces pues estamos entre la duda si es un strepto o si es un estafilo. La catalasa es una enzima que solo producen los estafilococos. Entonces, si yo hago una prueba de catalasa, que es agarrar esa bacteria que le está creciendo al paciente y agregarle una gota de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, la catalasa en este caso, que es positiva para los estafilococcus, hace como si fuera una efervescencia, como cuando nos caíamos y nos ponían el agua oxigenada, veíamos cómo se hacían todas las burbujitas, ¿no? Entonces, esta acción la realizan los estafilococcus. Por el contrario, si yo agarro mi cultivo, le pongo mi gotita de agua oxigenada y para nada hace esa formación de burbujas, que realmente es oxígeno, pues entonces tengo una catalasa negativa. Y quienes tienen la ausencia de esta enzima, pues son los streptos. Entonces, la catalasa positiva, aquí decimos, porque es una enzima que tiene esta bacteria de Staphylococcus, pero acuérdense que
pues ya de manera clínica o la importancia clínica es porque nosotros tenemos procesos bioquímicos, cambios metabólicos pues dentro del cuerpo y nosotros tenemos estos peróxidos de hidrógeno que son tóxicos para los estafilococos. Entonces los estafilococos, que son bacterias pues también muy inteligentes, al tener esta enzima pues va degradando ese peróxido de hidrógeno. Esa es la importancia de la catalasa. La diferencia también con los estreptos es que los estafilococcus se disponen en forma de racimos similares a las uvas. Entonces, de hecho, se llama estafilococcus por la formación de racimos que presenta. Si ustedes observan en la diapositiva, pueden observar que ya no son en cadenas, sino en este caso los coquitos están como que todos pegaditos, similares a un racimito de uva, ¿no? Entonces también de manera morfológica podemos decir que tienen esta característica. Se desarrollan mejor en condiciones aerobias, pero también son anaerobios facultativos, es decir, que pueden crecer con o sin presencia de oxígeno, ¿ok? Acuérdense que aerobios van a ser bacterias que crecen en presencia de oxígeno y anaerobios facultativos van a ser bacterias que pueden o no crecer con oxigenación. Entonces, ese es el caso de los estafilococos. Con o sin oxígeno, ellas son una bacteria que pueden crecer. Bien. Del género de los estafilos es muy amplio, ¿ok? Entonces, aproximadamente hay unas 40 especies, de las cuales solamente vamos a ver 3. Entonces, estas bacterias están presentes en la piel y en las mucosas del ser humano. Todos tenemos estafilococos. Diferentes especies, todos tenemos estafilococos como parte de la microbiota. En la piel, por ejemplo, tenemos Staphylococcus epidermidis, podemos tener en garganta Staphylococcus aureus, y entonces estas, decíamos, forman parte de la microbiota, están presentes en la piel o incluso en las mucosas, ¿no? Hay 3 especies que son de importancia clínica o incluso que son las que mayormente o de manera más frecuente las vamos a encontrar desarrolladas, ¿no? Y nos vamos de las 40 especies que pueden ver de estafilos, solo nos vamos a enfocar en estas 3 especies. La más importante, la más frecuente, la más incluso famosa es aureus, en la especie de aureus. Después está Staphylococcus epidermidis y vamos a platicar también de Staphylococcus saprophyticus. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar a ver los Staphylococcus aureus. Y con los Staphylococcus aureus, ¿qué características va a tener? Todo lo que platicamos ahorita de estafilos, todas las especies de estafilos van a tener las mismas características, ¿ok? Que van a ser cocos, que van a ser positivos y que se pueden formar así como en racimos y que son catalasa positiva. Todos los estafilos van a tener esa característica, ¿ok? Ahorita vamos a ver específicamente características de aureus. Y vamos entonces a empezar a comparar cuáles van a ser esas variaciones que me van a ayudar a mí a distinguir si tengo un aureus, si tengo un epidermidis o si tengo un saprophyticus, ¿ok? Entonces, ahorita hablando específicamente de aureus, pues son cocos gram positivos, también están en racimos, como todos los estafilococcus, son catalasa positivo también, están como parte de la microbiota normal de la piel humana y de las superficies de las mucosas. Entonces yo les decía, podemos tener Staphylococcus aureus en la piel, pero incluso también depende de la cantidad de bacteria que yo tenga como parte de la microbiota. Tenemos Staphylococcus aureus en piel, pero es pequeñita la cantidad. Decíamos en superficies mucosas porque yo puedo hacerles un cultivo nasal, yo puedo hacerles un cultivo en faringe y podemos encontrar el crecimiento de Staphylococcus aureus y entonces sabemos que forman parte de esa microbiota. Hasta aquí no tendríamos necesidad de darle tratamiento al paciente. En agar sangre, aureus produce unas colonias blancas que conforme va pasando el tiempo agarran como un color doradito, como un crema dorado. De hecho, hago referencia a la coloración de las colonias porque aureus viene de la palabra dorado
Y entonces hay personas que dicen, pero ¿por qué dorado si se ve morado? Bueno, aquí hay dos diferencias y se las pongo, se lo quiero aclarar porque por ahí en examen a veces podemos confundir la coloración de la tinción de Gram a la coloración de las colonias que crecen en los cultivos. Entonces, por ahí una que otra pregunta va enfocada a cómo se ven en la tinción de Gram y cómo se ven las colonias en los cultivos. Por ahí pueden repasar cositas así muy importantes de las colonias, porque realmente ustedes no ven la colonia, ¿no? Como tal. Entonces, pero sí hay datos muy característicos, como por ejemplo porque se llama áureos, pues por la coloración de la colonia, ¿no? O incluso los tipos de medio de cultivos en los que crecen, también una que otra pregunta por ahí les puede venir. Entonces, recuerden que una cosa es verlos a través de la tinción de Gram. La tinción de Gram, me voy a regresar tantito. Ya sé, pausó. Ok. Yo espero que ya todos vean la diapositiva donde están las características y estén observando Sí, se ven. ¿sí? Donde está moradito, ¿no? Esta foto que está aquí en el fondo, chicos, es de una tinción de Gram. Es decir, que yo voy a agarrar el cultivo que ahorita estábamos viendo en la imagen, voy a agarrar una lámina que es como de cristal que le decimos portaobjeto y agarro esa colonia, la pongo en el portaobjeto y la tiño. Al observarla al microscopio, nosotros lo que estamos haciendo entonces ya teñido es la tinción de Gram. Y al observarla al microscopio entonces yo lo voy a observar si son esferas, si son bastones, si son morados o si son rojos, ¿no? En este caso específico de los Staphylococcus, vamos a observarlo pues de forma esférica y forma morada. Esta imagen que está aquí es de una tinción de Gram. Si a ustedes les llegan a preguntar, ¿cómo vamos a observar en una tinción de Gram el estafilo? Pues van a ser, no sé, de acuerdo a las opciones que les den, pues si son esferas o si son cocos que les pusieran, pero pues van a tener una coloración morada, ¿no? O incluso que van a ser en racimos. Y ahora sí, me regreso a lo que estábamos platicando. La imagen que ustedes están viendo aquí, entonces, donde la diapositiva en la que nos quedamos, es un agar, es un medio de cultivo, ¿ok? Y lo que ustedes ven así como si estuviera rayoteado, pues eso son las bacterias, ¿ok? Eso es una bacteria que se sembró, ¿no? Y entonces ese crecimiento que se ve así como entrecruzado y al final se le ve como una colita, estas son las colonias, así se les dice, son colonias de bacterias, ¿no? Que vemos en el crecimiento. Entonces, ¿cómo observamos nosotros al Staphylococcus aureus en el medio de cultivo? Entonces van a ser colonias color doradas. De hecho, ahí se medio ve que están como cremositas doraditas, ¿no? Y que de hecho por eso nosotros podemos llamar al aureus de esta manera, ¿no? Por el dorado que presentan al momento de crecer. Entonces, las colonias van a ser con esta coloración, color doradito. Y la prueba más importante para distinguir entre Staphylococcus aureus de otros Staphylococcus va a ser una prueba de coagulasa. Es decir, de todos los géneros de Staphylococcus, yo voy a poder identificar si es un aureus del resto de Staphylococcus mediante la prueba de coagulasa. La coagulasa, que aunque así se llama la prueba, es también otra enzima, que va a ser una enzima importante aquí con aureus, porque como su nombre lo indica, lo que va a hacer la coagulasa va a ser coagular. ¿Por qué coagula? ¿O qué función hace esta enzima? Tanto de manera in vivo como de manera in vitro, nosotros vamos a poder ver que del fibrinógeno que tenemos presente, plasma, lo puede convertir a fibrina. Y entonces esta fibrina, pues se ve como si fuera un coágulo, ¿ok? ¿Por qué digo que es importante tanto de manera in vivo? Porque esta coagulasa, el Staphylococcus aureus, me puede hacer un proceso de coagulación que se ve como parte de la clínica de mi paciente. Y para poder hacer el diagnóstico, cuando yo sé que ya tengo un estafilo, puedo hacer la prueba de coagulasa buscando que me forme un coágulo y entonces, pues si me forma ese coágulo, digo, es un Staphylococcus aureus, ¿no?
Entonces, aquí vamos a sumarle, aparte de la catalasa, que explicábamos hace un momento, vamos a tener otra enzima importante que es la coagulasa. Ahora, ¿qué factores de virulencia presentan? Ay, no sé por qué se regresa. Ok. Es una larga lista de factores de virulencia que tiene. Y primero, tiene una cápsula que me va a inhibir de la quimiotaxis y la fagocitosis, e inhibe la proliferación de las células MN mononucleares. Afortunadamente, esta cápsula no la hace tan patógena si nosotros la comparamos con la cápsula como del Piógenes, por ejemplo. Entonces, a pesar de que sí presenta una cápsula, Aureus no tiene tanta virulencia producida por esta cápsula, ¿no? Todavía las cepas son un poquito más nobles, por así decirlo, aun cuando presentan cápsula. Sin embargo, siempre que una bacteria tenga una cápsula, pues va a ser como parte de esos factores de virulencia, ¿no? No todas las bacterias presentan cápsula. Entonces va a ser es una estructura facultativa que tienen ciertas bacterias. Tiene una capa de limo, o también se le dice biopelícula, que platicábamos ahorita. Entonces, la capa de limo, que también es conocida o como biopelícula, va a ser una capita que va a formar la bacteria, que va a facilitar la adherencia. Lo explicábamos incluso hace un momentito, ¿no? Con Enterococcus. Y entonces, esta facilita la adherencia a los cuerpos extraños e inhibe a la fagocitosis. Entonces, esta capa de limo o biopelícula le va a facilitar la adherencia al Staphylococcus aureus. Tiene unos ácidos teicoicos que va a facilitar también la adherencia a la fibronectina. ¿En dónde está la fibronectina? Por ahí habíamos platicado que pues, es fibronectina que va a estar presente en las células huéspedes, ¿no? En las células humanas. Y entonces, el ácido teicoico está presente en la bacteria, en este caso en el aureus. Acuérdense que el ácido teicoico está en la pared celular de la bacteria. Está ahí mezclado con el peptidoglucano de la pared celular de las bacterias. Y entonces este ácido teicoico va a facilitar que fueran unos canales, unas estructuras como paraditas en la pared celular, y entonces esto va a facilitar que se adhieran a nuestra fibronectina. También es como parte de la adherencia. Tienen una proteína A, que se llama también proteína de superficie, que inhibe la eliminación mediada por anticuerpos generados por el cuerpo, por cuerpos del paciente, ¿no? Como parte de la respuesta específica. Tiene citotoxinas y cito, que habíamos comentado, creo, en ocasión pasada, que viene pues de célula, cito, y la toxina va a ser una toxina que va a causar daño a la célula del paciente. Por ejemplo, una citotoxina se puede ver presente cuando un paciente tiene una herida, cómo se va agrandando esa herida, cómo va haciendo esa toxina degradación de la piel de los pacientes cuando tienen infección por Staphylococcus aureus. También tiene una enterotoxina. Va a ser una toxina que, a diferencia de cito, que decíamos célula, va a darnos una afectación a nivel sobre todo intestinal, ¿no? Entonces, también por ahí, a través de algunos alimentos, que ahorita vamos a platicar, pudiéramos tener afectaciones por Staphylococcus aureus. Y aparte, pues tienen las enzimas que decíamos, como el caso de la coagulasa, que va a poder formar coágulos o afectaciones, pues haciendo referencia a procesos de coagulación dentro del paciente. Puedo tener, por ejemplo, una coagulación intravascular por consecuencia de aureus, o también tengo otras enzimas como hialuronidasa. La hialuronidasa, pues es una enzima que pues también me indica el rompimiento de quién me va a ser, ¿no? Y va a ser del ácido hialurónico. Entonces, que también están presentes en la célula del huésped. Entonces, sí es bastante larga la lista de factores de virulencia. Acuérdense que depende mucho de la cepa de aureus. De acuerdo, no va a ser lo mismo el que yo tenga una infección de aureus en herida, por ejemplo, que entonces ahí voy a tener presente una citotoxina, a que yo tenga una infección por aureus a nivel intestinal, porque entonces ahí voy a tener presente una enterotoxina, ¿no? Entonces, no todos los factores de virulencia van a estar en una misma afectación, ¿no? Va a depender
la cepa de aureus. Si yo la tengo en la piel, si yo la tengo de manera de torrente sanguíneo, por ejemplo, que me esté provocando un shock tóxico, si yo tengo una infección intestinal producida por aureus, ¿no? Entonces, depende ahí qué factor de virulencia es el que va a utilizar. Entonces, en resumen, con los factores de virulencia con aureus, pues tiene su cápsula, puede formar, una biopelícula o la capa de limo para adherirse. El ácido teicoico también le sirve para adherirse. La proteína A, que va a ser una eliminación, inhibe la eliminación que va a estar hecha por los anticuerpos. Tiene toxinas específicas como citotoxinas, como enterotoxinas y además enzimas también específicas. En este caso va a tener coagulasa. Ahí sí todos los Staphylococcus aureus, o casi la mayoría, tiene presencia de la coagulasa, o otras enzimas como hialuronidasa, ¿no? Que van a ser enzimas que van a degradar aspectos específicos, sobre todo de las células de los pacientes. A un ladito, en la imagen que les puse ahí de los factores de virulencia, está un ejemplo de cómo nosotros podemos corroborar de que tenemos un aureus a través de una prueba que se llama coagulasa, prueba de la coagulasa. Entonces, incluso esa acción decíamos, ¿no? Que la puede realizar dentro de los pacientes, como parte de la clínica o de las patologías que realiza aureus. Entonces, ustedes están observando dos tubitos y estos tubitos se les agrega plasma. Uno es un control negativo, por donde está el loguito que dice WAG, ese tubito que está justo ahí es un control negativo. Y el que está como un poquito más claro, es transparente, de hecho ahí se le ve el coágulo, ese pues es el tubo de la prueba, ¿no? Que me está diciendo que está positivo, tiene una coagulasa positiva. Entonces, lo que hacemos para poder confirmar que sea un Staphylo aureus es ponemos plasma en estos tubitos, plasma que se obtiene de toma de muestra de un paciente previamente, y colocamos una cantidad de la bacteria que haya crecido de un paciente en específico, ¿no? Del que queremos corroborar qué tipo de Staphylo presenta. Entonces, del medio de cultivo tomamos una colonia y vamos a inocularlo en ese plasma, en esos tubitos. Si es un Staphylococcus aureus, después de algunas horas y de un proceso de incubación, forma un coágulo que entonces decíamos que el fibrinógeno que se encuentra presente lo convierte, tiene la capacidad de convertirlo a una fibrina. Entonces nosotros podemos ver esta fibrina que se torna como si fuera un coágulo, ¿no? De hecho, si nosotros retiráramos el resto del plasma, se queda como tal ahí la fibrina, pegadita al tubo. Ese es un ejemplo entonces de cómo podemos distinguir de que tenemos la presencia de un aureus. Si también por ahí les llegaran a preguntar cómo verían esa prueba de coagulasa en un aureus, pues estaría positiva. Ahora, si les preguntan cómo verían una prueba de coagulasa en un Staphylococcus epidermidis, en un Staphylococcus saprophyticus o el resto de los Staphylococcus, pues sería negativa. Acuérdense que solo aureus presenta una coagulasa positiva. Solo él tiene la capacidad de poder convertir este fibrinógeno, en fibrina. ¿Ok? Bien. A ver. Sí. Bueno, y las manifestaciones clínicas que vamos a tener con Staphylococcus aureus, perdón, se van a resumir en dos tipos. Ya sea que tengamos la acción de una toxina o que tengamos la proliferación de un microorganismo. ¿Qué significa? O que me va a afectar aureus de dos maneras, o que me va a afectar porque yo haya adquirido o que esa cepa de aureus tenga una toxina y entonces va a empezar como un proceso tóxico. De hecho, la sintomatología de una infección, por así decirlo, o de una intoxicación, más bien es el término correcto, de una intoxicación por Staphylococcus aureus, podemos verla a pocas horas después de haber ingerido esta toxina. O vamos a tener una infección que se va a dar por consecuencia de una proliferación, es decir, por un crecimiento bacteriano, por una multiplicación bacteriana, ¿ok?
Y esta multiplicación bacteriana puede ser en una herida y pues vamos a ver todo el proceso, todo el desarrollo después de varios días, ¿no? Cómo vamos a empezar a adquirir una infección. Entonces, perdón. En resumen, nosotros vamos a tener dos afectaciones importantes producidas por Staphylococcus aureus. Una, si es por la toxina, le llamamos intoxicación, y si es por la proliferación de microorganismos, entonces le vamos a decir que es una infección. ¿Ok? Vamos a platicar ahorita más o menos de la clínica, ¿no? De estas enfermedades. Bien. Ay. Como parte de la acción de una toxina, nosotros podemos tener, como parte de estas enfermedades, un síndrome de la piel escaldada. Entonces aquí vamos a poder observar una descamación diseminada del epitelio en lactantes, ampollas carentes de microorganismos o leucocitos. Y otro ejemplo de una enfermedad por estafilo es una intoxicación alimentaria. Después de haber ingerido alimentos contaminados con la toxina termoestable, inicia rápidamente el paciente con vómitos intensos, diarrea, cólicos y puede haber una resolución en un plazo de 24 horas. Ambas enfermedades, ambas manifestaciones que tenemos aquí, de las que estamos platicando, va a verse la presencia de una toxina. La de síndrome de piel escaldada, tengo la participación de una citotoxina que va a hacer afectaciones en la piel, sobre todo de bebecitos, de niños recién nacidos. Y en el caso de la intoxicación alimentaria, también vamos a tener la acción de una toxina. Pero si ustedes se dan cuenta, una va a ser una citotoxina y la otra va a ser una enterotoxina. ¿Ok? Un niño, por ejemplo, puede tener esta piel escaldada, sobre todo es como una contaminación de la parte de la piel. En este caso, en la imagen, se aprecia en la carita del niño, pero a veces también facilita la acidez de la orina, a veces en los niños, de los papás que le dejan mucho tiempo el pañal ahí con la orina al niño y que tuviera el contacto, o nosotros manipulamos al niño, que podemos tener Staphylococcus aureus en las manos, facilitamos el que pudiera desarrollar un síndrome de la piel escaldada. Entonces, la imagen, si ustedes observan, pues es una descamación del epitelio. Hay una participación entonces de una citotoxina por parte de Staphylococcus aureus. Nosotros vamos a poder observar el desarrollo de aureus con un hisopo, tomamos o incluso pequeñas costritas con mucho cuidado para poder hacer el diagnóstico. ¿Ok? Incluso a veces tenemos que cultivar como tal, tomar, a veces no se tiene un exudado, es decir, no hay una secreción, no hay algo purulento, pues tenemos que tomarlo con mucho cuidado, sobre todo cuando son niños, para obtener una muestra suficiente y poder tener un crecimiento, ¿no? A través de los medios de cultivo. Y en el caso de la intoxicación alimentaria, que es una endotoxina, entonces vamos a tener aquí una manifestación muy parecida, como si tuviéramos cualquier infección intestinal producida incluso por algún parásito o inducida incluso por otra bacteria, ¿no? Aquí en la intoxicación alimentaria sí son pruebas mucho más específicas porque dado que hay una resolución a las 24 horas, entonces se resuelve de manera más rápida la enfermedad que en lo que nosotros podemos hacerle al paciente el diagnóstico, ¿no? El tratamiento en la parte aquí de intoxicación alimentaria no va inducido hacia, en este caso, un Staphylococcus aureus, sino nosotros vamos a darle un tratamiento sintomático al paciente. Es decir, si presenta vómito, pues vamos a atender a ese vómito, ¿no? Si presenta una diarrea o presenta cólicos, nosotros vamos a tratarlo sobre esa diarrea o esos cólicos. Entonces, dice que hay una resolución en un plazo de 24 horas. Por mucho, el paciente puede durar 1 o 2 días con esta intoxicación. Y esta intoxicación se da precisamente por alimentos, por ejemplo, que sobre todo sean refrigerados, que sean a través de ensaladas, a través de pasteles, pies, cosas frías. Más que cosas frías, cosas que no necesiten tanta cocción,
que no necesite que comida que se tenga que hervir o comida que tenga que estar durante mucho tiempo sometido al calor, ¿no? Aunque es termoestable, pues alimentos que estén más procesados, pues siempre van a poder hacer una eliminación de la bacteria, ¿no? En este caso, la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus se da por alimentos que no son tan procesados. Decíamos, pueden ser sobre todo postres, e incluso en helados, puede ser en pasteles, ensaladas, ese tipo de alimentos que no están tan procesados, ¿ok? Entonces, aquí vemos claramente la acción de toxinas, que en este caso presentarían las cepas de estos aureus. Otra acción de una toxina es una enfermedad o afectación que conocemos como shock tóxico. Precisamente nos está diciendo que es la acción de una toxina. Y con shock tóxico, o enfermedad por shock tóxico, sobre todo está muy asociado a Staphylococcus aureus, pero también van a haber algunos casos en los que un Streptococcus pueda producirme un shock tóxico. Pero bueno, la mayoría de los casos está de manera estrecha muy relacionado con los Staphylococcus aureus. Entonces, un síndrome de shock tóxico va a ser una intoxicación multisistémica caracterizada por fiebre, hay hipotensión, exantema, maculoeritematoso, y hay una elevada mortalidad en ausencia de tratamiento antibiótico inmediato y eliminación del foco de la infección. ¿Cuándo podemos adquirir un síndrome de shock tóxico producido por una toxina del Staphylococcus aureus? Podemos tener una infección o una afectación por aureus, puede ser sobre todo a través de una herida, en el menor de los casos, pero los casos más desarrollados, perdón, de síndrome de shock tóxico se ha dado con uso de tampones o incluso personas que tengan dispositivos intrauterinos, como por ejemplo el DIU, y que se lleguen a infectar de Staphylococcus aureus y haya la acción de una toxina. Entonces, esta toxina que se presenta como si fuera un superantígeno, decíamos que esta acción de la toxina va a sobreactivar a mi sistema inmune y entonces va a empezar una proliferación excesiva, sobre todo de linfocitos T, va a haber una lluvia de citocinas y es como si pusiéramos en jaque o en una alerta todo el sistema inmune. Por eso decíamos que es una intoxicación multisistémica, porque si entonces la toxina ya tiene la capacidad de diseminarse, entonces puede verse afectado cualquier órgano. Mucho del síndrome del shock tóxico podemos ver que hay afectaciones a nivel renal, hay afectaciones a nivel de hígado sobre todo, y si los pacientes aquí, como se torna como un proceso tóxico, tuviéramos que actuar de manera inmediata. El cuerpo responde y entonces muchas de esas respuestas de manera como muy brusca, hacemos que por esta acción de la toxina el cuerpo reaccione de manera brusca, el cuerpo lo refleja. Algo muy característico del síndrome del shock tóxico es que se formen como una especie de ampollas y se da como una descamación de las manos, como se presenta en la imagen, ¿no? Entonces, se presenta un exantema maculoeritematoso, unas máculas como enrojecidas. Puede haber, decíamos, la fiebre, la hipotensión, que incluso a veces el paciente, a veces de tan baja de la tensión o de la presión, el paciente puede incluso desmayarse. Y lo de la alta mortalidad sí es muy importante porque el sistema inmune es como si de repente no supiera qué le está pasando y empieza a reaccionar. Y entonces la acción de la toxina es muy rápida. Siempre que haya una acción de una toxina por bacterias, va a ser una acción mucho más rápida. Y entonces, pues sí tendríamos que tratar al paciente con urgencia, ¿no? No nada más vamos a tener estos síntomas, sino incluso con un síndrome del shock tóxico, el paciente puede presentar convulsiones, puede presentar hemorragias, incluso insuficiencia cardíaca, ¿ok? La imagen que está ahí, que siempre se las pongo cuando hablo del síndrome del shock tóxico, es porque este síndrome, sumándole la capacidad que tiene con la coagulasa que hablábamos, puede producirme una coagulación intravascular.
Entonces, esa imagen que ustedes ven es un proceso intravascular severo, es como que la parte de un costado de una persona. Y lo que decíamos del síndrome del shock tóxico es, anteriormente estaba muy asociado con los tampones, porque sobre todo cuando no se tenía la higiene de estárselo cambiando cada cierto tiempo, modificaron después a raíz de que empiezan a haber estas observaciones de la intoxicación por shock tóxico de Staphylo aureus, empiezan a modificar las estructuras de los tampones y ahorita pues se redujo de manera significativa las infecciones, ¿no? En el caso de pacientitas que tengan un DIU, por ejemplo, no es que todos los pacientes que tengan DIU van a terminar con una intoxicación, ¿no? Por shock tóxico, sino es sobre todo cuando no está la higiene al momento de colocar el dispositivo, al momento de colocarse un tampón, que estaba muy asociado a casos en mujeres, sino más que nada es por condiciones de higiene, tanto para colocárselos o en caso de los tampones, pues cada cierto tiempo, ¿no? Las personas que utilizan sabrán que cada cierto tiempo se tiene que hacer un cambio, ¿no? ¿Okay? Entonces, en resumen, con el síndrome del shock tóxico va a ser por acción de una toxina producida por un Staphylococcus aureus. El cuerpo siempre, les digo, lo toma como un proceso tóxico, entonces va a ser una reacción mucho más rápida, siempre que haya una toxina, independientemente de qué tipo de bacteria estemos platicando. Y entonces, hace unas diapositivas decíamos, Staphylococcus aureus me va a dar dos tipos de afectaciones. Una va a ser una intoxicación, como el caso de la piel escaldada, como el caso de la intoxicación alimentaria, o en el caso del shock tóxico, ¿no? Y otra va a ser una infección. Y estas infecciones están dadas sobre todo a tejidos blandos. Me puede dar infecciones de impétigo, o también conocido como lesiones de impétigo, me puede dar foliculitis, me puede producir forúnculos, me puede producir algo que se conoce como anthrax, o incluso infecciones de heridas, independientemente de dónde tenga la herida el paciente, ¿no? En cualquier extremidad. Lesiones de impétigo, las platicábamos ayer también, no sé si se acuerdan, también conocidas como pioderma, ¿no? Y era cuando entonces estas lesiones de impétigo, veíamos una imagen como si el paciente estuviera lleno de barritos, pero hay pus aureus, es supurativo también. Y entonces puede ser que yo tenga expuesta alguna lesión, pues sobre todo en cara, y tengamos, acuérdense, si yo tengo aureus en la mano y me estoy con la mano sucia, tocando esas lesiones, o me reviento un granito, puede ser que en algún momento yo inocule aureus y se empiece una infección, ¿ok? Esas son las lesiones de impétigo. Si, por ejemplo, yo pues tengo aureus y utilizaba, les decíamos, una rasuradora, un rastrillo, y se lo presto a mi hermano, por ejemplo, entonces también por ahí puede comenzar una lesión de impétigo. Foliculitis, pues hay afectaciones de los folículos que se llegan a tapar y se llegan a infectar con aureus. Los forúnculos, que es cuando ya hay una afectación un poco más profunda, incluso abarca tejido subcutáneo, y a veces podemos observar estos forúnculos en los que drenan, ya sea algún líquido o se le puede ver pus, ¿no? Y el anthrax es el conjunto de unos forúnculos. La imagen que ustedes ven como de una parte trasera de la cabeza, se ve el cabello del señor, yo digo que es un señor, y se ven unos forúnculos, ¿no? Estos forúnculos ustedes pueden apreciar que tiene pus claramente, pero tiene una serie de forúnculos. Cuando ya hay una afectación de ese nivel, hay uno que ya se le está hasta secando y después tiene 3 que están inflamados, que tienen presencia de pus. A todo este cuadro se le conoce como anthrax. No se vayan a confundir con Bacillus anthracis que conocíamos, ¿no? Como virus de anthrax. Este anthrax que me produce aureus es esa afectación de la producción de los forúnculos, ¿no? Y por último decíamos las infecciones de heridas, pues a veces me ha tocado ver que las infecciones de heridas por traumatismos, personas, por ejemplo, que han tenido operaciones en el tobillo, en la pierna, que sí tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que tener la asepsia correcta, la manipulación. Si yo le voy a hacer la limpieza al paciente, a lo mejor no tengo guantes, pero sí me puedo lavar las manos previamente, ¿no?
Entonces, lo ideal sería utilizar guantes, pero a lo mejor si hasta un familiar de usted, y entonces, no sé, algún pacientito que le operaron el tobillo, que incluso tuviera algún tipo de dispositivo dentro, tenemos que hacer la asepsia con mucho cuidado, con mucha higiene, y en el periodo, incluso si hay que hacer 2, 3 veces en la limpieza, pues según lo que el médico indique, ¿no? Tuviéramos que hacerlo, porque pues es una herida que puede estar expuesta y que por manipulación, acuérdense que tenemos pequeña cantidad de áureos en la piel, puede iniciarse un proceso de infección cutánea, ¿ok? Entonces, no es lo mismo que yo tenga áureos en la piel a que entonces ya afecte a una herida. Entonces, tendríamos que hacer aquí un cultivo de la herida, tendríamos que mandar a hacer aquí un cultivo obteniendo la secreción, por ejemplo, supurativa que se observa en las imágenes, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver el desarrollo, en este caso, de Staphylococcus aureus. Y bien, en la parte del tratamiento, seguimos bajo una bacteria gram positiva, entonces podemos utilizar penicilinas, cefalosporinas, tienen muy buena actividad con Staphylococcus aureus, y hasta hace poco tiempo, dice, el único antibiótico que había mantenido su actividad de manera uniforme frente a los Staphylococcus era la vancomicina. Es el antibiótico de elección en la actualidad como tratamiento de los Staphylococcus resistentes a la meticilina. Antes se utilizaba mucho la meticilina para contrarrestar infecciones producidas por Staphylococcus aureus. Sin embargo, se empezó a dar mucha resistencia, tanta que existe una especie específica de Staphylococcus aureus, como una subespecie, que se llaman Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Y entonces ahí sí estaríamos bajo una cepa mucho más patógena o más virulenta, porque estos Staphylococcus aureus resistentes a meticilina pues presentan mayor resistencia, ¿no? Y entonces parte de algunos de los factores de virulencia de algunas bacterias, como lo platicábamos con Enterococcus, es que presente uno de los terrores que tienen los médicos y en general yo creo que la población deberíamos de tener es mostrar resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces sí, esta es una cepa aparte de Staphylococcus aureus que se llama así, resistentes a penicilina. Entonces, si la cepa con la que yo estoy tratando de Staphylococcus aureus no pudiéramos, perdón, o más bien es resistente a penicilina o a cefalosporina, entonces otra opción va a ser la vancomicina. Si ustedes se dan cuenta, la vancomicina es como que nuestro salvavidas, el antibiótico salvavidas para gram positivas frente a antibióticos que mostraran resistencia o frente a pacientes que muestren alergias, sobre todo a las penicilinas. Y para el diagnóstico, pues va a ser un cultivo, sobre todo. ¿Qué tipo de cultivos? Puede ser pus de la superficie, si está en la pierna, si está en alguna extremidad, si está en el forúnculo, ¿no? Si tiene foliculitis, a veces se ve que está inflamado alguna zona del paciente y con mucho cuidado tenemos que abrir para que pueda drenar ese líquido o pueda drenar esa pus y de ahí obtenemos la muestra. Puede ser aspirado traqueal o líquido cefalorraquídeo en el caso que nosotros creyéramos que tuviéramos una afectación a ese nivel, ¿no? Entonces, para las infecciones cutáneas, pues van a ser cultivos. En el caso de un síndrome de shock tóxico, va a ser una serie de estudios que tuviéramos que hacerle a nuestro paciente. Por ejemplo, pruebas de coagulación. Pues si yo estoy teniendo un shock tóxico, que sé que estoy probablemente enfrentándome con una bacteria productora de shock tóxico, que puede ser aureus, y que es una bacteria que tiene una enzima que se llama coagulasa, puedo tener entonces problemas de coagulación. Dentro de ese paquete de pruebas diagnósticas o de ese perfil de pruebas diagnósticas que yo puedo mandarle a hacer a mi paciente, pues va a ser unas pruebas de coagulación, ¿no? Unos tiempos de coagulación para ver qué tan afectado pueda estar mi paciente, sobre todo en los casos, por ejemplo, que les mostraba la imagen, ¿no? De una coagulación, la imagen de la paciente que mostraba una coagulación intravascular.
Puede también hacerse la tinción de Gram para observar los cocos en racimos. Pueden hacer anticuerpos específicos también. En el caso de coagulasa, que viéramos la formación de la fibrina o el coágulo de fibrina o la catalasa, aunque se los puse en negrita la coagulasa y la catalasa, porque la prueba de coagulasa y catalasa son pruebas que ustedes no mandan a realizar de manera específica al paciente, sino estas coagulasas y catalasas ya vienen dentro de las pruebas de cultivo. Es decir, si ustedes mandan a hacer un cultivo a su paciente de herida, no sé, un cultivo de herida ya por default, en la parte diagnóstica en los laboratorios, pues tendrían que hacer estas pruebas de catalasa y coagulasa para confirmar de que sí es un Staphylococcus aureus, ¿ok? Pueden hacer incluso aspirados de la pus o materiales también superficiales, es decir, a veces nos llevan el catéter para hacer cultivo del catéter, nos llevan cualquier dispositivo, incluso que haya estado dentro del paciente, pues retiran este dispositivo y entonces se le puede realizar un cultivo a ese dispositivo o a ese catéter, ¿ok? Entonces sí existen los cultivos de ese tipo de dispositivos. Y por último, para terminar aquí en la parte diagnóstica, perdón, en el fondo de la diapositiva, del slide, ustedes están viendo un medio de cultivo. Cuando platicábamos de los Streptococcus, hacíamos énfasis en que el tipo de agar o cultivo que nosotros vamos a utilizar para hacer el diagnóstico de estafilos era el agar sangre, ¿se acuerdan? Ahí todos los agares estaban rojitos porque tienen sangre. Y decíamos que los estreptos, perdón, necesitan desarrollarse en un agar sangre porque es quien nos permitía ver las hemólisis, ¿ok? En el caso de los estafilos, podemos observar el agar sangre. En el agar sangre crece todo, casi todo tipo de bacterias, hasta hongos crecen en un agar sangre. Pero en el caso del estafilo, en un agar sangre, que fue la imagen de las primeras imágenes iniciales, que veíamos que las colonias estaban de color dorada, ¿se acuerdan? Podemos utilizarlo, pero también el agar que ustedes están viendo aquí en el fondo se llama agar sal y manitol, o también se le conoce como agar manitol salado. Otra característica de Staphylococcus aureus es que en este tipo de agar que se llama sal y manitol, el agar inicialmente es como un color naranjita. Ese que se aprecia como un color rosita naranjita, ¿ok? Ese es inicialmente todo el color del agar. Sin embargo, cuando nosotros sembramos el Staphylococcus aureus, hace gracias al manitol, puede hacer un cambio la bacteria en el medio y entonces se torna un color amarillo. Si ustedes les llegaran entonces a preguntar, qué tipo de agar pudieran utilizar o solicitar para hacer un cultivo de Staphylococcus aureus, pues va a ser un agar salimanitol, porque hace un viraje de color a este color que vemos amarillo. Todo lo que se ve amarillo en el agar, en la imagen, es un Staphylococcus aureus. De hecho, ahí se ven las colonias pequeñitas, incluso unos puntitos, pero ese cambio de coloración lo hacen precisamente a que consume el manitol del medio de cultivo. ¿Okay? Ustedes cuando mandan a realizarle un cultivo al paciente, pues no ponen realizar un cultivo en sal y manitol. Pues nada más nos dicen qué tipo de cultivos, ¿no? De herida y eso. Pero a veces sí es importante que sepan estos datos. Entonces, cuando se siembran los cultivos en un laboratorio, no nada más se siembra en uno solo, se siembra entre 5, 6, 7 diferentes tipos de cultivo. Porque tendríamos que ver esos cambios que va a tener la bacteria, ¿no? Entonces, pues como no sé qué bacteria me va a crecer, entonces cuando ustedes le mandan a hacer cultivos al paciente, se siembran en una batería de 6, 7 medios de cultivo diferentes. Y entonces un cultivo de herida, por ejemplo, se va a sembrar en un agar sangre y puedo yo observar esas colonias doradas y también se va a sembrar en un agar sal y manitol y entonces yo puedo ver el viraje donde consumió el manitol y se va a ver color amarillo, en el caso que tuviera yo un Staphylococcus aureus. ¿Ok? Hasta aquí preguntas, chicos. A ver. ¿Dudas? ¿Nada? No, No, ya. química. Perfecto. A ver, ya se me quedó congelada la computadora.
Bueno, faltan, según mi compu, 3 minutos para las 3. Vamos a dejarlo hasta aquí para unir, como hoy fueron 2 horas y ayer se me olvidó darle sus 10 minutos de la primera hora, casi terminamos a la hora 45, les robé por ahí 5 minutitos. Entonces, el otro grupo me decía, ¿será que sí nos puede arreglar los 10 minutos de la primera hora? Y se me pasó con ustedes. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí para que mañana terminemos de ver epidermidis y saprophyticus, que está mucho más resumido que áureo, ¿ok? Y ya para que descansen tantito. Doctora, nosotros sí queremos la clase completa, no descanso. Sin descanso. Pero es que son 10 minutos y 10 minutos. Por mí yo continúo. No, es yo creo que la pasamos corrido. Ah, sí, corrido, exactamente. Yo creo que es mejor como para no parar y en 10 minutos los vuelvo a ver, ¿no? Mejor corridito. Pero entonces, para darle sus 10 minutos de la primera hora y sus 10 minutos de la segunda, pues terminamos 20 para la hora, ¿no? Y ahorita nada más faltan 3 minutos, son 2:37. Entonces, así le vamos a hacer cuando nos toque 2 horas, juntar las 2 horas y ya salimos nuestros 20 minutitos antes. ¿Sale? Okay. Gracias, doctora. Bueno, entonces los veo mañana. Cuídense mucho. Cualquier cosita y me escriben, ¿sale? Los veo mañana. Que descansen. Adiós. Vale, bye. Gracias. Bye.